Esta semana iniciamos la unidad 4, Derechos, Deberes, Legalidad y Democracia. El primer tema que vamos a abordar es sobre los orígenes y desarrollo de los derechos humanos. El indicador de logro a trabajar es el 4.1. Seguidamente, en el esquema se aprecia mejor acerca de el origen o cómo surgen los derechos humanos. ¿Qué vamos a aprender con este tema? Vamos a conocer un poco sobre la historia de los derechos humanos y la clasificación de estos. En la historia de los derechos humanos nos tenemos que remontar hacia la Revolución Francesa, ya que el primer país donde se proclaman con solemnidad los derechos humanos fue en Estados Unidos, primero con la Declaración de Derechos de Virginia en 1776 y luego con la Constitución de 1787. Sin embargo, fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, durante la Revolución Francesa, la que ha servido de base e inspiración a todas las demás declaraciones del siglo XIX. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos constituyen un conjunto de valores fundamentales de todas las personas que les pertenece desde su concepción y las acompañan en todo momento y en todo lugar. En este cuadro podemos ver acerca de los periodos históricos en el que se han desarrollado los derechos. Están los de primera generación, segunda generación, tercera, y están los que están enfocados hacia la cuarta generación. En la primera generación se reconoce con la Revolución Francesa en el año 1789. En la segunda se incorporan con la Revolución Mexicana de 1910 y la rusa en 1917. En la tercera generación nacen al final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945. A raíz de ahí han surgido poco a poco más derechos específicos. Estos están contemplados en la ONU. Y los que están enfocados hacia la cuarta generación se dan dentro del siglo XXI y están abriendo nuevas perspectivas para entender los derechos humanos con el surgimiento de la tecnología que inaugura la era de la sociedad del conocimiento. También tenemos que hablar acerca de la clasificación de los derechos. En ella encontramos los de primera generación, hablan específicamente acerca de derechos individuales, cívicos y políticos. En la segunda generación encontramos los derechos sociales, derechos económicos y derechos culturales. Y en la tercera generación encontramos los derechos colectivos y de medio ambiente. En el cuadro podemos observar específicamente la época de aceptación, la clasificación primero, luego está la época de aceptación, los tipos de derechos, el valor que lo defiende, la función principal de estos y los ejemplos. Vamos a citar en la primera, los derechos de primera generación. Están durante los siglos XVIII y XIX. Los tipos de derechos que se dan son los civiles y políticos. El valor que los defiende es la libertad. ¿Cuál es la función principal? Limitar la acción del poder, garantizar la participación política de los ciudadanos. Ejemplo, derechos civiles, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad.
derechos políticos, derecho al voto, a la asociación y a la huelga. En la segunda encontramos la misma clasificación que ustedes lo van a poder ver detalladamente. Seguidamente le siguen los de tercera generación. Desarrollo de los derechos humanos en El Salvador. En El Salvador se suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Era uno de los 58 países que conformaba la ONU en ese momento y fue uno de los 48 miembros que votaron a favor de dicha Declaración Universal. A partir de ese momento, El Salvador siempre ha estado afín o es firmante de ciertos acuerdos para los derechos humanos.